Existe una ley antigua que contradice todo lo que la sociedad moderna nos ha enseñado sobre la felicidad y el éxito. Una ley que sugiere que la verdadera abundancia no proviene de añadir más a nuestra vida, sino de restar lo innecesario. En este preciso instante, millones de personas se despiertan corriendo detrás de algo: un empleo mejor, una casa más grande, el próximo objeto de deseo. Y cuando finalmente alcanzan esa meta, la sensación de vacío permanece. La promesa de satisfacción se disuelve como la niebla al amanecer y surge una nueva necesidad, un nuevo necesito, tener eso. Este viaje explora uno de los principios más contraintuitivos y liberadores de la filosofía taoísta, la ley del menos. Vamos a desvelar por qué nuestra cultura del más nos deja perpetuamente insatisfechos, cómo los antiguos maestros encontraron la paz en la simplicidad y, sobre todo, cómo puedes aplicar esta sabiduría para transformar tu relación con el deseo, las posesiones y la verdadera riqueza. Prepárate para cuestionar todo lo que has aprendido sobre lo que realmente importa. Vivimos atrapados en una carrera sin línea de meta. Desde niños, estamos condicionados a creer que la felicidad siempre está en el siguiente escalón: la próxima conquista, el próximo sueldo, la próxima relación. La sociedad ha construido un sistema entero basado en la creencia de que más es mejor, más dinero, más reconocimiento, más experiencias, más seguidores, más de todo. El problema es que esta ecuación nunca cuadra. Los estudios de psicología demuestran que la satisfacción obtenida con las conquistas materiales dura, de media, apenas unas semanas. A esto lo llamamos adaptación hedónica. Aquel coche nuevo que tanta alegría te dio rápidamente se convierte en el coche que usas simplemente para ir a trabajar. El ascenso, que parecía ser la respuesta a todos tus problemas, pronto revela nuevos retos y nuevas insatisfacciones. Y así continuamos corriendo, acumulando, buscando, siempre creyendo que la próxima adquisición será diferente y que esta vez, por fin, encontraremos esa sensación duradera de estar completos. Pero cuanto más poseemos, más pesadas se vuelven nuestras vidas. Más cosas que mantener, más preocupaciones que gestionar, más expectativas que cumplir. Los antiguos maestros taoístas observaron este patrón hace más de 2000 años. Se dieron cuenta de algo fundamental sobre la naturaleza humana. El deseo alimentado de forma perpetua se convierte en una prisión. En el texto clásico del Tao Te Ching encontramos una sabiduría que desafía por completo nuestra lógica moderna. Aquel que conoce la suficiencia siempre tiene lo bastante. Aquel que sabe cuándo detenerse permanece libre de peligro. Este no es un mensaje sobre resignación o mediocridad. Es una profunda revelación sobre dónde reside la verdadera libertad. El taoísmo nos enseña que existe una diferencia crucial entre la necesidad y el deseo infinito, entre tener lo suficiente y nunca estar satisfecho, entre vivir y acumular símbolos de vida. El principio taoísta de la suficiencia parte de una sencilla observación de la naturaleza. Un árbol no crece eternamente, crece hasta alcanzar su forma natural y entonces se concentra en florecer, en dar frutos, en existir plenamente dentro de sus límites naturales. El agua no intenta ser más que agua. Fluye hacia donde necesita ir. Asume la forma del recipiente que la contiene y en esa flexibilidad encuentra su poder. Cuando observamos el ciclo natural de las estaciones, vemos que la verdadera abundancia proviene de la alternancia, no de la acumulación constante. El otoño suelta las hojas, el invierno descansa, la primavera florece precisamente porque hubo esa liberación, ese espacio creado al dejar ir. La naturaleza nos muestra que menos puede ser el camino hacia más, si entendemos lo que realmente significa más. El desapego taoísta no significa abandonarlo todo y vivir con nada. Significa romper la cadena que une nuestra paz interior a la posesión de cosas externas. Significa reconocer que podemos apreciar algo sin necesidad de poseerlo, que podemos desear crecer sin convertirnos en esclavos de ese crecimiento, que podemos tener ambiciones sin permitir que se transformen en anclas que nos hundan en el fondo del océano de la insatisfacción. Esta es una de las distinciones más importantes que la filosofía taoísta ofrece al mundo moderno. La diferencia entre flotar libremente con la corriente de la vida y ahogarse intentando agarrar todas las piedras que encontramos en el camino, entre ser rico en experiencias y estar sepultado por las posesiones, entre tener una vida llena de propósito y una casa llena de objetos que no nos aportan verdadera alegría, la revelación aquí resulta perturbadora para nuestra mentalidad contemporánea. Quizás el problema no sea que no tengamos lo suficiente, sino que no sabemos reconocer cuando ya lo tenemos. Tal vez la verdadera pobreza
no resida en la falta de recursos, sino en la incapacidad de sentir satisfacción. Y tal vez, solo tal vez, la abundancia que tanto buscamos ya esté presente, esperando únicamente a que dejemos de correr el tiempo suficiente para darnos cuenta de ello. Existe una historia antigua sobre el mulá Nasruddin que ilumina perfectamente esta cuestión de la verdadera riqueza. Nasruddin, conocido por su sabiduría disfrazada de torpeza, trabajaba como porteador en el mercado de la ciudad. Un día, a un rico mercader se le cayó una pequeña piedra de su bolsa. Era un diamante lo bastante valioso como para mantener a una familia durante años. Nasruddin recogió la piedra y corrió tras el mercader, que ya estaba lejos. Cuando por fin lo alcanzó, jadeante y sudoroso, le tendió el diamante. El mercader se quedó atónito. «Eres un hombre honesto, Nasruddin. Este diamante vale una fortuna. Como recompensa por tu honestidad, quédatelo. Ahora es tuyo». Nasruddin miró el diamante brillando en su mano. Por un instante, todos sus problemas económicos podrían desaparecer. Aquella pequeña piedra representaba seguridad, comodidad, una vida completamente distinta. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Nasruddin le devolvió el diamante al mercader y le dijo: «No, no puedo aceptarlo». El mercader se sintió confundido. «Pero, ¿por qué? Eres pobre. Esta es tu oportunidad de cambiar de vida». Nasruddin sonrió con esa tranquilidad que solo poseen los verdaderamente sabios. «Te devuelvo el diamante», explicó él, «porque he descubierto que poseo algo mucho más valioso que esta piedra. He descubierto que soy el tipo de persona capaz de devolver un diamante, y esa riqueza nadie me la puede robar». La multitud que se había congregado se quedó en silencio. Algunos se rieron, pensando que Nasruddin estaba loco. Otros negaron con la cabeza, considerándolo un necio que acababa de desperdiciar la oportunidad de su vida. Pero unos pocos entendieron la profundidad de lo que acababa de suceder. El mercader, un hombre que había pasado décadas acumulando riquezas, sintió que algo se movía dentro de su pecho. Por primera vez en muchos años, se dio cuenta de que todos sus tesoros no le habían dado lo que aquel pobre porteador poseía: paz interior y el conocimiento de su propio carácter. «Nasruddin», dijo el mercader con la voz quebrada, «me has enseñado algo que ningún libro ni ningún maestro ha logrado. Por favor, acepta el diamante no como pago por tu honestidad, sino como el regalo de un estudiante a su profesor». Pero Nasruddin se limitó a sonreír y comenzó a caminar de regreso al mercado. Sus pasos eran ligeros, como si no cargara con ningún peso, porque de hecho no lo hacía. Esta historia revela una verdad que nuestra cultura consumista trabaja incansablemente para ocultar. Existe una forma de riqueza que no se puede comprar, robar ni perder. Una riqueza que no disminuye al ser compartida, sino que crece. Una riqueza que no necesita cajas fuertes ni seguros, porque vive dentro de nosotros. Nasruddin comprendió algo que a muchos les cuesta toda una vida aprender y que algunos nunca descubren. La persona que eres vale infinitamente más que cualquier cosa que puedas poseer. Tu integridad, tu paz mental, tu capacidad de dormir tranquilamente por la noche, sabiendo que has vivido de acuerdo a tus valores. Ese es el verdadero tesoro. Cuando corremos detrás de las posesiones, creyendo que nos completarán, estamos en realidad traicionando algo mucho más precioso, nuestra propia esencia. Nos estamos diciendo a nosotros mismos que no somos suficientes tal y como somos, que necesitamos objetos externos para validar nuestra existencia, para demostrar nuestro valor ante el mundo. El diamante de la historia representa todas las cosas que creemos necesitar para ser felices. Ese coche de lujo, esa casa grande, ese cargo importante, esa cantidad de dinero en la cuenta bancaria, y la elección de Nasruddin representa algo revolucionario, la decisión de valorar el ser por encima del tener. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sacrificado tu paz interior por algo material? ¿Cuántas veces has elegido la incomodidad de una deuda para obtener algo que prometía traerte la felicidad? ¿Cuántas veces has aceptado un trabajo que te vaciaba el alma solo porque el sueldo era atractivo? ¿Cuántas veces has fingido ser alguien que no eres para impresionar a personas que, en el fondo, no importan? Nasruddin nos muestra que existe otra forma de vivir, una forma donde no medimos nuestro éxito por lo que acumulamos, sino por lo que somos capaces de soltar sin perder nuestra esencia. Una forma donde la verdadera riqueza se mide no por el peso de nuestras cajas fuertes, sino por la ligereza de nuestros pasos. La lección más profunda de esta parábola no trata sobre rechazar la riqueza material, sino sobre entender que ninguna cantidad de riqueza externa puede sustituir a la riqueza interior.
y puedes tener todos los diamantes del mundo y seguir sintiendo un inmenso vacío en tu interior, o puedes tener casi nada a nivel material y aún así ser inmensamente rico en paz, propósito y satisfacción. Esta es la primera gran revelación en el camino taoísta del menos. Cuando dejamos de buscar nuestra identidad y nuestro valor en las cosas que poseemos, descubrimos quiénes somos realmente. Y ese descubrimiento, amigo mío, vale más que todos los diamantes de la tierra. El minimalismo que vemos surgir en la cultura moderna no es un invento nuevo, es un redescubrimiento de sabidurías antiguas que la humanidad conoció, olvidó y ahora está volviendo a aprender por pura necesidad. Cuando vemos a personas simplificando sus vidas, donando sus posesiones, reduciendo sus espacios, están, sin saberlo, recorriendo el mismo sendero que los maestros taoístas recorrieron hace miles de años. La diferencia fundamental radica en la motivación. El minimalismo moderno surge a menudo de un agotamiento, de una fatiga causada por el exceso. Las personas empiezan a simplificar cuando se dan cuenta de que sus posesiones se han convertido en cargas. En cambio, el taoísmo siempre comprendió, desde el principio, que tener menos nunca se trató de privación, sino de liberación. Los antiguos sabios observaron que cada objeto que poseemos tiene un peso invisible, no solo el peso físico, sino el peso de su mantenimiento, de la preocupación, del apego. Una casa más grande significa más espacios que limpiar, más facturas que pagar, más cosas de las que preocuparse cuando viajamos. Un armario repleto significa tomar más decisiones cada mañana, más coladas, más tiempo gastado en gestionar en lugar de vivir. Este principio se extiende mucho más allá de los objetos materiales. Acumulamos compromisos como si fuesen medallas de honor. Decimos sí a todo. Llenamos nuestras agendas hasta el límite, como si una vida ocupada fuese sinónimo de una vida bien vivida. Pero el taoísmo nos pregunta, ¿dónde está el espacio para simplemente ser? ¿Dónde está el silencio entre las notas, ese que hace posible la música? La filosofía taoísta del vacío productivo nos enseña que el espacio vacío no es ausencia, sino potencial puro. Una taza no es útil por su porcelana, sino por el espacio vacío que le permite contener el té. Una casa no es habitable por sus paredes, sino por el espacio vacío que éstas crean. Nuestra vida adquiere significado no solo por lo que ponemos en ella, sino principalmente por lo que decidimos dejar fuera. Cuando abrazamos conscientemente la idea del menos, no estamos renunciando a una vida plena. Estamos creando el espacio para que la vida plena pueda suceder. Estamos eliminando las distracciones que nos impiden ver lo que de verdad importa. Estamos podando las ramas secas para que puedan crecer nuevos brotes. Pero existe una trampa sutil en este camino, una ilusión que necesita ser desvelada. Y para ello existe otra historia antigua que nos sirve de guía. Érase una vez un zorro hambriento que vagaba por el bosque en busca de comida. Después de horas buscando, divisó un racimo de uvas maduras colgando de una parra muy alta. Las uvas brillaban bajo el sol, perfectamente redondas y jugosas, prometiendo saciar su hambre y su sed. El zorro saltó una vez, pero no las alcanzó. Saltó de nuevo, estirándose al máximo, pero el racimo seguía fuera de su alcance. Intentó trepar por el tronco retorcido de la vid, pero se resbaló. Saltó una y otra vez, cada vez más frustrado, hasta quedar exhausto y sin aliento. Finalmente, el zorro se detuvo, miró las uvas durante un largo rato y entonces dijo en voz alta: «Bah, esas uvas seguramente estarán verdes, amargas y no valen la pena. No las quiero», y se alejó con el hocico bien alto, fingiendo indiferencia. Esta historia se suele contar como una lección sobre la racionalización y el orgullo herido. Pero existe una interpretación taoísta mucho más profunda y liberadora. El zorro nos muestra algo crucial sobre la naturaleza de la expectativa y del deseo. Fíjate en que el hambre del zorro era real, su necesidad de alimento era genuina, pero en el momento en que divisó esas uvas en concreto, algo cambió. El hambre dejó de ser solo hambre, se transformó en un deseo dirigido, en una fijación. Aquellas uvas, y solo aquellas uvas, se convirtieron en la única solución. Y en ese proceso de fijación, el zorro creó su propio sufrimiento. ¿Qué pasaría si el zorro, al darse cuenta de que aquellas uvas eran inaccesibles, simplemente continuara su búsqueda de comida sin amargura? Si soltara esa expectativa concreta y permaneciera abierto a otras posibilidades, tal vez encontraría frutos caídos en el suelo, o un arroyo con peces, o bayas en arbustos más bajos. Esta es la liberación de la expectativa que nos ofrece el taoísmo. No se trata de fingir que no queremos algo para proteger nuestro ego,
sino de soltar nuestra fijación en cómo deben ser cubiertas nuestras necesidades. Se trata de distinguir entre la necesidad real y la forma específica que nos empeñamos en que adopte. ¿Cuántas veces en tu vida has sido como ese zorro? Te has obsesionado con una solución específica, una persona específica, un resultado específico y has transformado esa fijación en una fuente de sufrimiento. ¿Cuántas oportunidades genuinas has perdido? Porque estabas ciego ante la insistencia de que solo esa uva, demasiado alta para ser alcanzada, podría satisfacerte. La expectativa es como una valla que construimos alrededor de nuestra felicidad. Le decimos al universo, solo seré feliz si ocurre exactamente de esta manera, en este momento, con estas personas en particular. Y cada uno de esos requisitos es un barrote más en la prisión que hemos construido para nosotros mismos. El camino taoísta del menos incluye tener menos expectativas rígidas. Esto no significa no tener objetivos ni aspiraciones. Significa sostener esas aspiraciones con las manos abiertas, no con los puños cerrados. Significa caminar hacia tus sueños, manteniéndote flexible sobre cómo se van a manifestar. Piensa de nuevo en el agua. El agua tiene un objetivo, fluir hacia abajo, encontrar su nivel, pero no insiste en seguir un camino específico. Si encuentra una piedra, la rodea. Si encuentra un valle, lo llena. Si se encuentra con el calor, se evapora y encuentra otro camino en forma de lluvia. El agua siempre llega a donde necesita ir, no a pesar de su flexibilidad, sino gracias a ella. Cuando soltamos nuestras rígidas expectativas sobre cómo debería ser nuestra vida, ocurre algo mágico. Empezamos a ver oportunidades que antes eran invisibles. Relaciones que parecían decepcionantes nos revelan su propia y singular belleza. Caminos que nunca habíamos considerado se abren ante nosotros. La vida deja de ser una batalla constante entre nuestras expectativas y la realidad, y se convierte en una danza donde aprendemos a seguir el ritmo de lo que es, en lugar de luchar por lo que debería ser. Esta liberación de la expectativa es uno de los regalos más valiosos que nos ofrece la práctica del menos. Porque cuando dejas de desear que la vida sea de una manera específica, te vuelves libre para apreciar la vida tal cual es. Y en esa apreciación, en esa aceptación profunda, surge una forma de satisfacción que ninguna uva, por dulce que sea, podría proporcionarte. Comprender filosóficamente el valor del menos es el primer paso. Pero, ¿cómo transformamos esta comprensión en una práctica diaria? ¿Cómo creamos un espacio real en vidas que ya están sobrecargadas? La respuesta está en lo que podemos llamar una desintoxicación intencional. Un proceso de limpieza no solo del espacio físico, sino principalmente del espacio mental y digital. Vivimos en una era de estímulos infinitos. Nuestros teléfonos vibran con notificaciones a cada minuto. Nuestras pantallas nos bombardean con información, ofertas y urgencias inventadas. Nuestras mentes rara vez experimentan un silencio verdadero, y en ese ruido constante perdemos algo esencial: la capacidad de escuchar nuestra propia voz interior. La desintoxicación digital taoísta no consiste en abandonar por completo la tecnología ni en vivir como un ermitaño. Se trata de crear límites conscientes, de recuperar tu soberanía sobre tu propia atención. Tu atención es el recurso más valioso que posees, más valioso que tu tiempo o tu dinero, porque es a través de tu atención como experimentas la vida. Comienza haciendo un inventario honesto durante 3 días. Observa, sin juzgarte, cuánto tiempo pasas en cada aplicación, en cada plataforma, no para culparte, sino simplemente para ver la realidad. Muchas personas descubren, con gran impacto, que pasan 4, 5 o 6 horas al día deslizando pantallas sin fin, consumiendo un contenido que olvidarán en cuestión de minutos. Ahora, pregúntate, si tuvieras 6 horas extra al día, ¿qué harías con ese tiempo? Aprenderías una nueva habilidad, profundizarías en tus relaciones reales, descansarías de verdad, crearías algo significativo. Ese tiempo existe, ya lo posees, simplemente se está drenando de forma silenciosa, minuto a minuto, en un consumo pasivo. El primer paso práctico es crear zonas libres de tecnología. Tu dormitorio puede convertirse en un santuario de descanso real, sin pantallas. Las 2 primeras horas después de despertarte pueden ser tuyas, sin mirar notificaciones, sin sumergirte de inmediato en el torbellino digital. Las comidas pueden volver a ser momentos de presencia, no de estar mirando la pantalla distraídamente. Por cada aplicación que consuma tu atención, hazte la pregunta taoísta esencial: ¿esto aporta un valor real a mi vida? ¿O simplemente llena un vacío? Ciertas redes sociales nutren tus conexiones genuinas,
o alimentan la comparación y la sensación de insuficiencia. Las noticias constantes aumentan tu comprensión del mundo o solo tu ansiedad sobre cosas que no puedes controlar. Desactiva las notificaciones sin piedad. No necesitas estar disponible al instante para todo el mundo. Ese aviso de correo electrónico puede esperar. Esa actualización de la aplicación no es urgente. Estás recuperando el control sobre cuándo y cómo se requiere tu atención. La desintoxicación mental sigue principios similares, pero trabaja en un terreno aún más sutil. Nuestras mentes acumulan preocupaciones, resentimientos y miedos de la misma manera que nuestras casas acumulan objetos. Y al igual que los objetos físicos, estas cargas mentales ocupan un espacio precioso y agotan nuestra energía. Desarrolla una práctica diaria para soltar tus pensamientos. Puede ser una meditación formal o puede ser simplemente sentarse en silencio durante 15 minutos. Cuando surjan los pensamientos, especialmente los repetitivos e improductivos, obsérvalos como nubes que pasan. No necesitas aferrarte a ellos, analizarlos ni resolverlos. Simplemente puedes dejarlos pasar. Muchos de nuestros pensamientos son como correo no deseado mental, mensajes repetidos que no aportan valor, pero que consumen nuestro ancho de banda. Y si esto sale mal, ¿por qué dije aquello ayer? Fulano seguramente pensó que yo. Estos pensamientos dan vueltas de forma infinita, generando estrés sin resolver nada. La práctica taoísta nos enseña a distinguir entre los pensamientos útiles y el ruido mental. Un pensamiento útil conduce a la acción o a una revelación. El ruido mental simplemente da vueltas. Cuando notas que un pensamiento te da vueltas por centésima vez sin llevarte a ninguna parte, puedes soltarlo conscientemente. No reprimirlo ni luchar contra él, sino simplemente dejar de alimentarlo con tu atención. Crea rituales de transición. Al llegar a casa del trabajo, tómate 3 minutos en el coche o en la puerta para, literalmente, sacudirte el día de encima. Suelta las preocupaciones profesionales, las interacciones tensas, las tareas sin terminar. Estarán ahí mañana, si es que son importantes. Ahora es el momento de estar presente donde estás. Implementa el concepto de recogimiento estacional. Al igual que la naturaleza tiene períodos de expansión y recogimiento, tú también los necesitas. Una vez a la semana, crea un día de simplicidad intencional. Menos compromisos, menos estímulos, menos hacer, más estar, más silencio, más hacer nada productivo. Esta práctica del menos, cuando se aplica con constancia, provoca un cambio de perspectiva fundamental en tu forma de experimentar la vida. El cambio no consiste en tener menos, sino en desear menos. Y cuando deseas menos, se produce una transformación sorprendente. Empiezas a fijarte en cosas que antes eran invisibles. La textura de tu café por la mañana, la manera en que la luz entra por la ventana a una hora determinada, el sonido de la respiración de alguien a quien amas. Esos pequeños momentos siempre estuvieron ahí, pero tu mente estaba demasiado ocupada, deseando, planificando, preocupándose, como para darse cuenta de ellos. La vida deja de ser una carrera hacia el siguiente instante y se convierte en una presencia en este instante. Y descubrimos algo revolucionario. Este momento, tal y como es, ya contiene todo lo que necesitamos. No necesitamos añadir nada para que sea suficiente. Ya está completo. Este es el cambio de enfoque que transforma el concepto filosófico en una experiencia vivida. Cuando dejas de perseguir incesantemente el más, por fin tienes espacio para apreciar lo que ya está aquí. Y en esa apreciación, en esa sencilla presencia, surge una forma de riqueza que ninguna acumulación podría crear. Te das cuenta de que te has pasado años añadiendo cosas a tu vida, creyendo que cada nuevo añadido te acercaría a la felicidad. Pero la verdadera felicidad no estaba esperando al final de esa carrera de adquisiciones. Estaba aquí todo el tiempo, escondida bajo capas de desear, de hacer y de acumular. Y cuando finalmente te detienes, respiras y sueltas, emerge no como algo que has conquistado, sino como algo que se revela, como el cielo azul que siempre estuvo por encima de las nubes, tan solo esperando a que se disiparan para poder ser visto. Hemos recorrido un antiguo sendero con ojos modernos. Comenzamos en esa carrera interminable, esa persecución exhaustiva por conseguir más, que define gran parte de nuestra cultura. Atravesamos los principios taoístas que nos revelan cómo la suficiencia es una forma de riqueza. Exploramos la psicología del deseo que nunca se sacia y encontramos, en las parábolas del diamante y de las uvas, reflejos de nuestras propias luchas. Vimos cómo el minimalismo contemporáneo se hace eco de sabidurías muy antiguas. Descubrimos la liberación que supone soltar las expectativas rígidas y aprendimos prácticas concretas de desintoxicación mental y digital.
Y a través de todo esto, una verdad ha emergido como el agua brotando de un manantial. La vida abundante no se encuentra al otro lado de nuevas conquistas, sino en el reconocimiento profundo de lo que ya poseemos. La paz mental revelada en este viaje no es pasividad ni resignación, es algo infinitamente más poderoso. Es la libertad de estar presente, de apreciar, de vivir sin la constante tiranía del desear. Es despertarse sin la ansiedad inmediata de sentir que algo nos falta. Es irse a dormir sin hacer una lista mental de todo lo que aún necesitas tener o ser. Esta paz no se puede comprar, no se puede alcanzar a través de un esfuerzo heroico. No te está esperando al final de ningún viaje externo. Surge de forma natural cuando creamos espacio, cuando dejamos de añadir capas sobre capas, cuando tenemos el valor de desprendernos de lo innecesario y quedarnos con lo esencial. Piensa en la vida como en un jardín. Durante años, es posible que hayas creído que tener un jardín mejor significa añadir más plantas, más decoración, más complejidad, pero un jardinero sabio sabe que a veces el jardín mejora cuando quitas cosas, cuando cortas lo que está enfermo, cuando dejas espacio entre las plantas para que cada una pueda respirar, cuando permites que ciertas zonas sigan siendo sencillas para resaltar la belleza de un único elemento. Tu vida es ese jardín, y has pasado demasiado tiempo plantando, añadiendo, comprando y acumulando. Ha llegado el momento de plantearte una poda sagrada, de preguntarte con honestidad, ¿qué es lo que de verdad nutre mi alma de todo esto? ¿Qué es simplemente ruido visual? ¿Qué estoy conservando por miedo, por costumbre o por presión externa? Las preguntas adecuadas son mucho más valiosas que 1000 respuestas prefabricadas. Así que permítete cuestionar. Cuestiona cada compromiso que llena tu agenda. Cuestiona cada objeto que ocupa espacio en tu casa. Cuestiona cada aplicación que reclama tu atención. Cuestiona cada deseo que surja, prometiendo que, esta vez sí, te traerá la satisfacción. No cuestiones para juzgarte con dureza ni para sentirte culpable. Cuestiona con amabilidad, con genuina curiosidad, como un científico que examina las evidencias, y no como un juez que dicta sentencia, y en ese cuestionamiento amable emergerán grandes verdades. La riqueza suprema que revela el camino taoísta del menos no se mide en ninguna moneda, no aparece en los extractos bancarios ni en las carteras de inversión. Se manifiesta en esas mañanas en las que te despiertas sin esa urgencia ansiosa en el pecho, en conversaciones donde estás genuinamente presente, no solo esperando tu turno para hablar o repasando mentalmente tu lista de tareas. Se manifiesta en la capacidad de sentarse en silencio, sin incomodidad, sin la necesidad de llenar de inmediato el vacío con alguna distracción, en la habilidad de disfrutar de una comida sencilla como si fuera un auténtico banquete, en el profundo placer de tener tiempo, verdadero tiempo sin cronometrar, para no hacer nada en particular. Esta riqueza crece a medida que dejas de perseguirla. Florece cuando creas espacio. Madura cuando aprendes la difícil arte de estar satisfecho, no por haberlo conseguido todo, sino por reconocer que ya tienes lo suficiente. Imagina por un momento cómo sería tu vida si te despertaras mañana con la profunda convicción de que ya eres suficiente, exactamente tal y como eres. No en un sentido de complacencia o de falta de crecimiento, sino en un sentido de paz fundamental. ¿Cómo serían tus elecciones? ¿Cómo sería tu energía? ¿Cuánto de lo que haces por obligación, por miedo o por querer demostrar algo simplemente se desmoronaría? El legado de esta antigua ley taoísta no se encuentra en libros o en templos, está en la vida de cada persona que elige este camino contraintuitivo, que elige la simplicidad en una cultura de complejidad, que elige la presencia en una era de distracción, que elige el ser en lugar del simple hacer. No necesitas revolucionar toda tu vida mañana, no necesitas venderlo todo e irte a vivir a una montaña. La revolución del menos es amable, gradual, pero profundamente transformadora. Comienza con una pequeña elección. Desactivar las notificaciones de una aplicación, dejar una noche a la semana libre de compromisos, donar un objeto que conservas por culpa y no por amor. Y de esa pequeña elección surgirán otras. Es como quitar una piedra de un manantial bloqueado. El movimiento inicial permite que el agua empiece a fluir, y cada elección posterior se vuelve más fácil, más natural, porque estás empezando a sentir el alivio, la ligereza y la libertad que provienen de soltar. La sabiduría del río que da nombre a este camino nos enseña que el agua no fuerza, no empuja, no lucha, pero tampoco se detiene.
Fluye constantemente, de manera amable, esquivando obstáculos, encontrando fisuras y, con el tiempo, llegando a moldear incluso las piedras más duras a través de su suave persistencia. Sé como el agua en tu viaje hacia el menos. No fuerces cambios drásticos que no lograrás sostener, pero tampoco te detengas. Continúa soltando, simplificando, creando espacio. Y tal vez, solo tal vez, descubrirás que la vida abundante que tanto buscabas te estaba esperando en silencio. El viaje no termina, se transforma. Cada momento nos ofrece una nueva oportunidad de elegir lo esencial frente a lo excesivo, lo significativo frente a lo meramente estimulante, el ser por encima del tener. Si esta reflexión ha resonado en ti, sigue el camino del diario taoísta para descubrir más viajes como este. La sabiduría se encuentra en el propio caminar. Que tu vida sea como el río, siempre fluyendo, nunca forzando, profundamente bella en su simplicidad.